Debemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Aquí estamos en una jornada más de su programa Ojo con la Cultura para Radio Polar, Polar Televisión, polar.com. Esta idea, este bello proyecto de nuestro querido amigo Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, para quien enviamos un cordial, un afectuoso saludo en esta mañana. Vamos a hablar de una serie de temas porque en esta mañana tenemos a un amigo de toda la vida, de largas jornadas, y sobre todo porque él tiene mucho que ver con lo que decimos, es como el termómetro, el barómetro de lo que se está publicando, de lo que se está escribiendo. Entonces es una persona que sabe mucho sobre el tema del mundo de la literatura, el mundo de la historia política, el mundo del deporte, el mundo de la música también. Para hablar de eso, para hablar de cultura popular, o de lo que se entiende, de lo que se interpreta, lo que es cultura popular, en esta mañana de Ojo con la Cultura de este sábado, aquí con mi buen amigo Marino Muñoz Agüero. ¿Cómo estás, Marino? Muy bien, Víctor. Muchas gracias por esta invitación. Siempre es un honor poder compartir un espacio con las auditoras, los auditores y contigo, pues. Así que aquí estamos a disposición. Cultura popular. Cuando hablamos de cultura popular, ¿a qué nos referimos? ¿Qué interpretas tú? O si es que existe alguna definición clásica, o es simplemente un término que se ha ido acuñando con el tiempo. Para mí es la preocupación por lo cotidiano, por aquello que nos acompañó de cuando éramos niños, y que creo yo que por supuesto lo que yo voy a dar son opiniones personales, en una opinión personal no debiéramos olvidar. Yo creo que nosotros no debemos olvidarnos de dónde venimos, dónde crecimos, quiénes fueron nuestros amigos de toda la vida. Siempre debiéramos recordar el barrio, la población. Yo creo que está muy ligado a eso, a la formación inicial que uno tuvo en los años de infancia, en todo lo que tiene que ver con lo que a uno le enseñaron en la casa todos los días, la cotidianidad, la música que se escuchaba en la radio, el negocio de la esquina, la cancha de fútbol del barrio, los cantantes populares, las lecturas populares también, los personajes populares, los sitios a los cuales íbamos todos cuando íbamos niños. Yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con no olvidarse nunca desde donde uno viene, y no pensar de que porque cambiamos a Camilo VI por Mozart nos va a cambiar el pelaje. Tú hablabas de la cultura popular, hablabas de la antigua población, hablabas del barrio, pero Marino, tú eres una persona que en este momento desempeñas una misión que me imagino que no es fácil, porque heredaste, por decirlo de una manera, lo que es la crónica literaria, histórica, ahí del Dominical en Magallanes. Tienes un poco más de 3 años ejerciendo eso toda la semana. ¿Se ha mantenido esa idea, ese formato que tenía papá, Marino Tomás? O sea, tú muy bien lo has dicho. Fíjate que eso ha sido algo tremendamente maravilloso, porque cuando mi papá el año 2016 toma la decisión de no seguir escribiendo, me pide a mí que yo vaya al diario y converse con la gente del diario, con el editor, con nuestro común amigo Poli Raín, y le diga que él ya quería llegar hasta ahí nomás con los escritos, que no quería seguir. Y bueno, ahí viene una propuesta del diario, porque yo venía escribiendo, a propósito de todo esto de lo popular, yo venía escribiendo más o menos del año
98, esporádicamente en el diario, algunas crónicas que tienen que ver con estas cosas, con las cosas populares, con la cultura popular, como bien lo mencionas tú. Y se presenta este desafío porque fue una cosa muy, muy de afectos, en términos que se me plantea que la idea es que no se pierda la columna que mi papá había mantenido casi durante 70 años y que no salga de la familia. Y yo lo asumo el desafío, yo lo asumo, y creo que el formato de lo que mi papá hacía es imposible porque hay una distancia tremenda entre la capacidad que él tenía para comentar los libros, para muchas veces también hacer crónica urbana. No nos olvidemos que él es un poeta, y si tú tienes un poeta haciendo crónicas es realmente un lujo. Entonces es imposible que pensemos de que el formato se va a mantener. Yo he mantenido la columna y hago las reseñas de libros porque yo no llego a la profundidad de los libros a las cuales podía llegar mi papá por formación y por experiencia, pero también combino las reseñas de libros con crónica urbana y también con crónica histórica. Creo que, respondiendo derechamente a tu pregunta después de toda esta vuelta, creo que el formato no se mantiene, es distinto, y yo creo que por una parte es bueno que así sea, porque yo no quiero ser, por así decirlo, un clon. No tengo las capacidades, no tengo el alcance para hacerlo. Y no tendrías por qué serlo. Y no tendría por qué serlo, más allá de que, por supuesto, si tengo alguna capacidad de escribir, evidentemente yo se la debo a mi papá y también se la debo a mi mamá. A ellos dos. Si no fuera por mi papá, yo no creo que yo estuviera escribiendo. Por dos cosas: porque no habría heredado ciertas condiciones, cierto hábito por la lectura, y porque tampoco habría tenido esta oportunidad de tener esta columna en el diario, si no fuera por él y si no fuera por mi mamá. Porque además yo crecí en una casa que, para donde uno mirara, había libros en todas partes. Esa casa tiene 3 pisos y los 3 pisos hay libros. Entonces yo crecí así, en ese ambiente, crecí en un ambiente en el cual las conversaciones de la hora de almuerzo, las conversaciones de la cena giraban en torno muchas veces a temas relacionados con la cultura y con el acontecer y con la historia, y también, por supuesto, las cosas de toda casa. También se hablaba de la chapa que no funcionaba, de la llave del baño que estaba goteando, como en todas partes, pero tuve la suerte de verme rodeado de todo este ambiente que a uno, como se dice por ahí, casi por osmosis se le contagia. Pero siempre uno escucha habitualmente, Marino, de que hay como un cierto prejuicio cuando uno dice la cultura popular. ¿Qué es lo que es popular? Porque a veces lo popular lo asocian con populachero. ¿Y cuál sería el problema? ¿Qué es lo que ves tú? O con cebollero. O con cebollero, sí. Pero ¿cuál es el problema? Yo no lo veo. Lo asumes. Pero por supuesto. Pero la mayoría de la gente no quiere asumirlo, entonces. Bueno, pero ese es el problema de la mayoría de la gente, no es un problema mío. O sea, fíjate que yo te cuento en la casa, en mi casa. En mi casa se escuchaban tangos. En los tiempos cuando escuchar tangos no era bien visto. Porque ahora hay muchos que escuchan tango y ya pasó a ser una moda, y tú sabes que el etnoísmo da para todo. Yo crecí escuchando el tango 1, el tango gira gira, el cambalache. Para mí son recuerdos de cuando yo tenía 3, 4 años de edad. Yo crecí escuchando a Javier Solís. Crecí escuchando boleros, Leo Marini, La voz que acaricia. Entonces, que algunos en algún momento hayan tildado de populachero, de cebollero, por ejemplo, Los Ángeles Negros. Resulta que ahora todos hacen gárgaras con Los Ángeles Negros. Los Galos, que tuve la maravillosa oportunidad hace 2 semanas de estar con los Galos en la última oportunidad que vinieron aquí a Punta Arenas, de estar con el actual conjunto de los Galos, que tiene 4 de sus integrantes originales. Y fíjate aquí, mira, qué bueno que tocaste el tema de los Galos. ¿Sabes tú que Carlos Baeza, que fue el fundador de los Galos, el autor de Cómo deseo ser tu amor, Cómo deseo ser tu amor, fue
el primer éxito de los Galos. Sí. Bueno, su autor fue Carlos Baeza. Estuvo un par de años en los Galos y después... Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de Ahí estamos escuchando. Ahí estamos escuchando. Sí. O sea, como deseo ver esto en su tiempo, digamos las cosas por su nombre, era considerado cebolla. Pero cuando uno conversa con los Galos, tú te das cuenta que Carlos Baeza, que es el autor de esta canción, que es el que hace el punteo en guitarra, en el intermedio ahí de la canción, era concertista en guitarra del Conservatorio de la Universidad de Chile, graduado en la Universidad de Chile. ¿Y por qué se omite decir eso? No sé por qué. El saxofonista Nicolás Parra, graduado de clarinetista en el Conservatorio de Música de la Universidad de Chile. Cuando se va de los Galos alrededor del año 1976, ingresa a la Orfeón de Carabineros y jubila como carabinero, y ahora volvió a los Galos. Patricio Salazar, baterista, que no es de los Galos por supuesto, pero lo hemos visto en conjuntos como la Sonora Tralalá, ¿ya? Patricio Salazar, percusionista graduado en la Universidad de Chile, estuvo en la Sinfónica de Buenos Aires. Entonces, una vez yo... O sea, músicos de excepción que acá lo hemos rebajado a nivel de... estos son populacheros. Populacheros. ¿Ah? O sea, cuando tú escuchas tocar, por ejemplo, Carlos Baeza se va de los Galos, funda el grupo Capablanca, que tiene un gran éxito que se llama Yo haré que olvides ese amor, que empieza con un punteo en guitarra. Y tú escuchas ese punteo en guitarra y te das cuenta de la calidad de intérprete que hay allí. Y así hay muchos ejemplos también en el rock. Rick Wakeman, ¿no es cierto?, del grupo Yes, tecladista, solista, tecladista del grupo Yes, que fue el que le hace el piano a Cat Stevens en Morning Has Broken, Ya. y que él reclama que nunca lo colocaron en los créditos y nunca le pagaron por haber hecho esa participación en piano en Morning Has Broken de Cat Stevens, que no sería lo mismo sin esa introducción en piano que hizo Ray Wakeman. Es un tipo que es músico clásico, era el autor de la característica sinfónica del Diario de Cooperativa. Entonces, tal vez puede sonar un poco duro lo que uno diga, pero tal vez de estas descalificaciones provengan quizás de falta de conocimiento. Pero también yo he notado una cosa, no sé si tú la compartes. A mí me tocó vivir este proceso en los años, fines de los años 70, Sí. 80, comienzo de los 80. A mí me gustaba la música en español. Entonces escuchaba, ¿no es cierto?, a Camilo Sesto, a José José. Yo recuerdo en mi casa se escuchaba a Julio Iglesias, al Puma Rodríguez, que estaban en su época, a Rafael, Emanuel, a Emanuel, que estaba con su... Hernaldo, Claro. ¿ya? Sí. Ya, bueno. Pero justo cuando viene la gran consecuencia de la guerra de las Malvinas, es el año 82, es que precisamente la música en inglés adquiere cada vez más fuerza, y ahí aparece el pop, la música pop, el new wave, la música en general, la música con sintetizadores, y aparecen todos estos grupos, todo muy bien armado lo que hacen, lo que construyen, Duran, Sí. Genesis en esta segunda parte, etcétera. E inevitablemente, experiencia personal, que yo creo que muchos de mi generación se acuerdan y la deben compartir, es que todos apostaban por la música en inglés, ¿ya? Y si tú te mantenías en lo que era la música en español, en castellano, significa que eras retrógrado, pasado de moda, se te había caído el cassette en ese momento, te habías quedado pegado, etcétera, etcétera. Entonces, es porque hay un poco de... Bueno, eso se mantiene hasta el día de hoy, pero ¿será porque es una cosa de esnovismo, de simplemente de tratar de arribismo, Mira, yo creo que sí, Mira, no quiero dejar pasar hacer recuerdo de una pregunta que yo te hice un día que estábamos conversando, que tú quedaste medio descolocado. Yo te pregunté, y después voy a volver a la pregunta que me hiciste ahora. Yo te pregunté, ¿tú me podrías asegurar que la Filarmónica de Berlín, con von Karajan a la cabeza, Herbert von Karajan o von Karajan, ¿ya?, director vitalicio de la Filarmónica de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, exigió
porque los mismos músicos de la Filarmónica de Berlín, habiendo sido von Karajan, militante del partido nazi, los mismos músicos que tenían una estructura cooperativa, esta orquesta, los mismos músicos le pidieron a von Karajan que vuelva como director. Perfecto. Y von Karajan aceptó volver siempre y cuando lo nombraran director vitalicio. Y así fue. Ya. Y la pregunta que yo te hice es, ¿tú me podrías asegurar que la Filarmónica de Berlín, con von Karajan a la cabeza, suena mejor, por ejemplo, que los Viking 5? Yo me acuerdo que te desfiguraste cuando te hice la consulta. Y te la vuelvo a hacer, pues. ¿Tú me puedes asegurar que la Filarmónica de Berlín suena mejor que los Viking 5? No. Nadie puede asegurar eso. No. Que podrá gustarnos a lo mejor la novena de Beethoven más que tropezar de nuevo con la misma piedra de los Viking 5, puede ser. Que nadie podría discutir que una sinfonía de Beethoven es más elaborada que una cumbia que tocan los Viking 5, pero el cómo suena el conjunto en cuanto a todos los elementos que tiene la música, ritmo, ¿no es cierto?, armonía, melodía, eso te lo va a dar la calidad de los intérpretes, el cómo estén afiatados los intérpretes. Uno por ejemplo podría pensar otro caso, el conjunto argentino tropical Los Guaguancó. Y aquí nos estamos metiendo en otro tema, porque también respecto a la música tropical siempre ha habido un desprestigio, que es un rasquerío y todo ese tipo de cosas. Uno escucha a Los Guaguancó, los argentinos, un conjunto de vasta trayectoria, que incluso ha tenido en algunas etapas algunos músicos chilenos. Y los tipos es un sonido impecable, donde tú notas que cada ejecutante, los arreglos musicales son riquísimos, no son que vayan todos al mismo ritmo, que es lo que distingue, por ejemplo, las orquestas de tango. Tú escuchas a los tangos por Francisco Canaro y van todos juntos, los violinistas van todos al mismo ritmo. Escuchas a Pugliese, escuchas a Aníbal Troilo, tú ves que hay armonía, ¿no es cierto?, que cada instrumento hace su arreglo, sus dibujos, sus cortes. Eso ves tú, por ejemplo, en los Guaguancó. Y si tú piensas que en el caso de los Guaguancó, los tipos, aparte de tocar, cantan. El tipo que es percusionista va cantando, el que toca el bajo va cantando, lo cual no es una cosa fácil. Y si además los pones a actuar en vivo y los ves actuando en vivo, los tipos junto con tocar, junto con cantar, además bailan. Y bailan al mismo ritmo. Y son masivos. Y son masivos. ¿Y cuál es el problema? La Filarmónica de Berlín la van a escuchar unos pocos. Mira, no necesariamente. Fíjate que una de las críticas que se le hace a von Karajan fue que von Karajan, más que privilegiar el sentimiento, el alma de la música, el rescatar cómo cada compositor había compuesto una pieza determinada. Un ejemplo, las 9 sinfonías de Beethoven, que von Karajan, sin mal no recuerdo, las grabó 4 veces. ¿Qué es lo que se le critica a von Karajan? Que von Karajan nunca pudo rescatar el espíritu con el cual Beethoven escribió la sinfonía. Yeah. Pero ¿qué es lo que rescatamos de él? El tipo se preocupó de grabar, se preocupó de la técnica. Salió el cassette, se preocupó de que las sinfonías se grabaran en cassette. Salió el CD, fue el primero en grabarlas en CD. O sea, él tuvo, ¿no es cierto?, el propósito de masificar la música clásica. Y en esto también uno tiene que tener cuidado, porque fíjate, uno si piensa en Rachmaninoff, compositor ruso, que después se radicó en Estados Unidos. Fíjate que Claudia Rau, en una entrevista, le preguntan: ¿de qué se arrepiente usted en su carrera? Me arrepiento de haber grabado los conciertos para piano de Rachmaninoff, o Rachmaninoff. ¿Y por qué?, le dicen. Porque lo encuentro que suena como música de cine. Perfecto. Entonces, la pregunta que viene ahora: ¿la música de cine es mala? ¿Porque es masivo es malo? Porque todos son capaces, ¿no es cierto?, de vibrar, por ejemplo, en un espectáculo masivo, escuchando a los Viking 5, o escuchando a los 3, o escuchando a los Bunkers. ¿Vamos a decir que es malo? Entonces, son opiniones que de repente se tiran al voleo, con las cuales hay que tener cuidado, porque todo es relativo. Yo me acuerdo que el año 71, yo tenía 11 años, y Waldo de los Ríos, músico argentino, hace un arreglo
especial de la Sinfonía número 40 de Mozart. Nadie conocía la Sinfonía 40 de Mozart, excepto los que eran aficionados a la música clásica. Waldo de los Ríos, con el arreglo que hizo de la Sinfonía número 40, llegó al primer lugar del ranking de ventas y de popularidad. Yo tengo la revista Ritmo de esos años, y está en el primer lugar del ranking Mozart, ranking de venta y ranking de popularidad, por sobre los Beatles. Bueno, los Beatles ya se habían separado, por sobre Adamo, por sobre Sandro, por sobre el Pollo Fuente. El primer lugar Mozart. Por supuesto que hubo muchos que hicieron pedazo a Waldo de los Ríos por haber hecho tan populachera la Sinfonía número 40 de Mozart. Bueno, y ahí es donde se produce este esnovismo. ¿Ah? Están rebajando a Mozart. Están rebajando, pero ¿por qué? O sea, ¿que acaso el arte es privativo de algunas castas socioeconómicas? Por ahí va. Yo te digo, la verdad, puedo encontrar algo de razón. Porque a mí en lo personal me gustaría que Camilo VI fuera escuchado única y exclusivamente por los de mi generación, que lo escuchamos con respeto. Y no como se escucha después, ¿no es cierto?, que se dice de él que es un artista de culto, que es mi placer culpable. ¿Quién inventó esa tontera? Freak. Por favor, ¿quién inventó esa tontera, el placer culpable? O sea, aquí los vanguardistas del lenguaje dan para todo. O sea, el placer es placer y punto. Y no tenemos por qué darle explicaciones a nadie. Si tú me preguntas a mí si me gustan los Vikings 5, me encantan los Vikings 5, viejo. Me encantan. Disfruto escuchando los Vikings 5. No es un asunto de que, claro, que en una fiesta no, viejo. Yo me siento en mi casa y pongo los Vikings 5 y los disfruto. Y al mismo tiempo, un rato después, poder escuchar Stan Getz en jazz, poder escuchar las sinfonías de Shostakovich, poder escuchar tal vez a Borodin. O sufrir por el Wander. O sufrir por el Wander. O gozar por el Wander. ¿De cuándo viene esto del Wander? De toda la vida, Víctor. De toda la vida. Yo me acuerdo, hay una amiga que se ríe mucho conmigo porque me dice que yo tengo memoria intrauterina. Ya. Pero yo tengo recuerdos de cuando estábamos en nuestra casa del barrio Prat, en Condel 147 al fondo. Nosotros vivíamos en una casa al fondo. Y salimos del barrio Prat cuando a mí me quedaban 3 meses para cumplir 4 años. Y yo tengo recuerdos de la casa del barrio Prat. Me acuerdo perfectamente de la casa del barrio Prat. Y ya me acuerdo que en el barrio Prat a mí me gustaba el Wanderers. O sea, estamos hablando de cuando tenía 3 años de edad. Y siempre me gustaba el Wanderers y jamás se me ocurriría pensar en otro equipo. Por supuesto, uno tiene simpatías por otros equipos. Siempre voy a tener simpatías yo por los equipos perdedores. Por el Naval de Talcahuano, por el Mayeco Unido de Angol, por el Iberia Los Ángeles, por el Huachipato, por el Lota Schwager, por los Apenco, por todos esos equipos, por Deportes Valdivia, por Lister Rosell, por el viejo y querido Magallanes. Pero esos son afectos. El Wanderer es pasión, que es una cosa distinta. Lo mismo que el respeto, el gran respeto que tengo por la Universidad de Chile, porque mi hija es hincha de la Universidad de Chile y mi mamá era de la Universidad de Chile. Pero el Wander también, tú sabes, te quise llevar a este territorio que a ti te gusta mucho, aparte de la música, que es el fútbol, el deporte en general, pero el fútbol, porque el Wander se ha asociado con un equipo de pueblo. Es que un equipo de una ciudad también, una ciudad muy importante, pero que está venida a menos. Y Wanderers de alguna manera representa un poco eso, fíjate. Simboliza eso que tú acabas de decir, este equipo de popular, de esfuerzo, el más antiguo, el que está siempre como calamitosamente luchando por no descender. Y siempre rasguñando. Cuando ganan es porque ganan en el último minuto y los empates se celebran como triunfo, o el perder 1-0 muchas veces se celebra como un triunfo. Mira, yo creo que, como lo dijo el profesor Agustín Esquella, Wanderers no podría haber sido de otra ciudad que no fuera Valparaíso, y Valparaíso no podría tener otro equipo que no fuera el Wanderers. Ahora, yo en realidad con Valparaíso no tengo ningún apego especial, ningún afecto especial. Yo soy del Wanderers porque mi papá era del Wanderers, que tampoco él era de Valparaíso. Pero fíjate que el Wanderers para mí encarna primero el fervor popular.
eso de que tú ves que la hinchada wanderina, oye, a mí me ha tocado estar en el Roma de Valparaíso, que es un restaurante donde se juntan los hinchas del Wanderer cuando el Wanderer no juega en Valparaíso, un restaurante que queda frente a Playa Ancha. Y me tocó ir en una oportunidad y el Wanderer perdió 3-2 con Audax Italiano en Santiago. Y hay televisores y tú ves ahí el partido. La gente no paró de cantar hasta el final. Hasta el final, seguían cantando y siempre te voy a querer y siempre te voy a seguir, donde estés, en primera, en segunda. Es una cosa impresionante. Yo he tenido la suerte de conocer muchas ciudades de Chile, y yo creo que puedo decir con propiedad que no hay ciudad de Chile que en la cual haya tanta identificación con su equipo de fútbol como es Valparaíso. Tú en Valparaíso ves las niñitas de 2 años con su camiseta del Wander. Y ves a la gente con la camiseta y tú notas cuando hay partido que andan todos contentos. Es una cosa muy muy de corazón. A mí realmente el Wanderer me emociona. Creo que es una de las pocas cosas que me emociona. Y es además una representación propia de regionalismo. También, y es una cosa metafórica. También Agustín Esquella decía: Wanderer sube y baja igual que los ascensores de Valparaíso, y ahí está el Wanderer, sube, baja una temporada en primera y pierde en el último partido, en el último minuto le hacen un penal y lo mandan a la segunda división. Es una tragedia permanente el Wanderer. Pero vivimos ahí estamos, en nuestro destino. Y no se me ocurriría por ningún motivo cambiarme de equipo. Yo tuve que aguantarme cuando estaba en la escuela básica, aguantar todos los lunes que te molestaran porque le habían metido 3-0 al Wander, le habían metido 5-0. Creo que lo conté en una oportunidad. Tuve que soportar las presiones permanentes de mi abuelo materno, José del Tránsito Agüero, el papá de mi mamá, colocolino. Que el único nieto que nos salió del Colo-Colo fui yo. Todos los otros primos, todos mis tíos hombres del Colo-Colo, mis tíos abuelos del Colo-Colo, todos mis primos hombres rastreros y chupamedias del abuelo del Colo-Colo, y yo era el único que era del Wanderer. Vamos a ir una breve pausa, y como nos estamos poniendo muy apasionados, mejor vamos a una pausa y a la vuelta regresamos.